El misterio de ver y no ser visto después de la muerte. La muerte ha sido siempre un umbral de misterio, un portal hacia lo desconocido. En muchas culturas y creencias, se sostiene que cuando una persona muere, su conciencia no se apaga de inmediato, sino que se mantiene en una especie de transición en la que puede ver el mundo que deja atrás, observar a sus seres queridos, pero sin poder interactuar con ellos. Porque el muerto ve a los vivos y ellos no pueden verlo. ¿Es un estado transitorio o una condición eterna? ¿Es solo una ilusión de la mente que se resiste a desaparecer, o una verdad que trasciende la existencia humana? La idea de que los muertos pueden observar a los vivos sin ser vistos ha sido un tema recurrente en diversas religiones y filosofías espirituales. En el budismo tibetano, se menciona el bardo, un estado intermedio entre la vida y la reencarnación, donde el alma es consciente de lo que sucede en su entorno, pero no puede comunicarse con los vivos. En la tradición cristiana y en muchas narraciones populares, los espíritus de los fallecidos pueden quedar anclados a la tierra por asuntos pendientes o emociones no resueltas, vagando sin ser percibidos, excepto en raros momentos en los que logran manifestarse de alguna forma. Desde la perspectiva psicológica, algunos sostienen que la sensación de que los muertos pueden vernos es una proyección de la mente de los vivos, una forma de lidiar con la pérdida y la ausencia. A veces, quienes han sufrido la pérdida de un ser querido sienten su presencia, escuchan su voz en sus pensamientos o incluso tienen sueños donde los ven y se comunican con ellos. Este fenómeno es ampliamente documentado en estudios sobre el duelo y la resiliencia emocional. Sin embargo, hay quienes aseguran que la percepción del muerto no es solo una cuestión psicológica, sino una realidad que trasciende lo físico. Se han documentado innumerables relatos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y describen haber visto a sus propios cuerpos desde fuera, flotando sobre el entorno, observando a los médicos, familiares y amigos, pero sin poder interactuar con ellos. Estas experiencias han dado pie a teorías que sugieren que la conciencia no está limitada al cuerpo físico y que, al morir, el alma experimenta un estado en el que puede ver sin ser vista. La incapacidad de los vivos para ver a los muertos podría estar relacionada con las barreras de percepción que existen entre dimensiones diferentes de la realidad. Muchas tradiciones espirituales sugieren que el mundo material y el mundo espiritual coexisten en planos paralelos, pero que la capacidad de percibirlos depende del estado de conciencia de cada ser. Según esta visión, los muertos pueden ver a los vivos porque aún mantienen un lazo con la realidad física, pero los vivos, inmersos en la materia y en su propia experiencia terrenal, carecen de la sensibilidad necesaria para percibir a quienes han partido. Algunos creen que hay ciertos momentos o condiciones que facilitan la conexión entre los vivos y los muertos. Lugares cargados de emociones intensas, sueños, estados de meditación profunda o situaciones de duelo pueden abrir una especie de puerta entre ambos mundos, permitiendo que los fallecidos puedan comunicarse de algún modo con los vivos. Historias de apariciones, de luces inexplicables, de objetos que se mueven sin razón aparente, de voces que se escuchan en la soledad de la noche, han sido interpretadas como intentos de los muertos por ser percibidos. Sin embargo, hay una pregunta que persiste: si los muertos pueden vernos, ¿qué sienten al hacerlo? ¿Sienten tristeza al ver el sufrimiento de sus seres queridos? ¿Sienten nostalgia por el mundo que dejaron atrás o encuentran paz en su nueva existencia? Las tradiciones espirituales sugieren que, al morir, el alma comienza un proceso de desapego y comprensión, en el cual la visión del mundo de los vivos se vuelve cada vez más distante hasta que, finalmente, sigue su camino hacia otra forma de existencia. Para algunos, la idea de que los muertos pueden vernos es reconfortante. Nos da la sensación de que no estamos completamente separados de aquellos que han partido y que, de algún modo, su presencia sigue acompañándonos. Para otros, puede ser inquietante, pues plantea la posibilidad de que la muerte no sea un descanso absoluto, sino un estado en el que seguimos siendo testigos de la vida sin poder participar en ella. Quizá, en el fondo, la verdadera pregunta no es si los muertos pueden vernos, sino si nosotros estamos dispuestos a abrir nuestra percepción para sentir su presencia. Ya sea a través de la memoria, del amor o de experiencias inexplicables, los que han partido siguen formando parte de nuestra existencia.
Tal vez la conexión entre vivos y muertos no dependa tanto de la vista, sino del vínculo que nos une más allá de la vida y la muerte. En distintas partes del mundo, existen tradiciones que refuerzan esta creencia en la conexión entre los muertos y los vivos. En México, el Día de los Muertos es una festividad en la que las almas de los fallecidos son bienvenidas de regreso al mundo de los vivos, al menos por una noche, para convivir con sus familiares. En Japón, el Festival Obon cumple una función similar, permitiendo que los espíritus encuentren su camino de regreso a casa mediante la luz de linternas flotantes. Estas tradiciones, más que simples festividades, reflejan la creencia persistente de que los muertos pueden vernos, y en ciertos momentos, incluso estar entre nosotros. Otro aspecto interesante a considerar es el tiempo que un espíritu puede permanecer observando el mundo físico antes de seguir su camino hacia otra dimensión. Algunos relatos afirman que los fallecidos permanecen en un estado de transición por un periodo determinado antes de desprenderse completamente de su vida terrenal. Otros sostienen que hay almas que, debido a traumas o emociones intensas, quedan atrapadas en el plano material hasta encontrar la paz. Independientemente de la creencia personal de cada uno, el misterio de la muerte y la posibilidad de que los muertos sigan viéndonos nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida, la trascendencia del amor y la huella que dejamos en este mundo. Tal vez no tengamos respuestas definitivas, pero la idea de que el lazo entre los vivos y los muertos no se rompe con la muerte nos ayuda a sentirnos más conectados con quienes han partido y a valorar más nuestra propia existencia. Gracias por tomarte el tiempo de reflexionar sobre este profundo tema. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios.